Bueno, buenas tardes. Espero que estén bien. Ya ha pasado un segundo. Muevo esto. ¿Ahí me escuchan bien? Sí, se escucha, profe. Perfecto. Bueno, antes de empezar, no sé si alguno tenía una duda, alguna pregunta quiera que discutamos. No hay dudas, consultas. Bueno, entonces empezamos directamente con lo que estamos haciendo. Acuérdense, la última vez habíamos hablado de equilibrio balraciano o equilibrio competitivo, ¿sí? Lo habíamos definido, habíamos hecho un ejercicio con ese equilibrio y habíamos comparado distintas cosas, ¿sí? Lo que Profe, yo tengo vamos a una hacer ahora es pregunta. seguir con eso. Sí, decime. Perdón. ¿Será mucho pedir si podrá repasar ese ejercicio del equilibrio balraciano? Esa parte nada más. No, La parte de llegar al equilibrio balraciano. y bueno, Pero, pero eso todo el ejercicio, ¿no? sí. A ver, ¿qué es lo que hicimos, no? O sea, estos ejercicios tienen, o sea, hay que ir, son ejercicios más, digamos, más complejos que los estándar que uno ve en el resto de la carrera, porque uno tiene que ir armando pasos, ¿no? El primer paso es trabajar con cada uno de los consumidores, ver cómo va a ser su función de demanda, ¿no? Acá en este ejercicio, perdón, no sé si, creo que no están viendo, porque todavía no compartí pantalla. Ahí va. Ahora sí. Ahí va, Ahí sí van a ver la pantalla. Ahí está. Sí. La primera parte tiene que ver primero con tratar de entender cómo se comportan estos consumidores, ¿no? Y la clave está en calcular las funciones de demanda, que en parte esto lo vienen viendo en la práctica. O sea, como un repaso de maximización de la utilidad sujeto a restricciones, una restricción de presupuesto, y así es como salen las demandas. Estas demandas se llaman marshallianas, ¿sí? Y lo que es importante acá es el ingreso en realidad no está dado, sino que el ingreso depende de las dotaciones mismas, con lo cual los precios juegan un
dos tipos de roles. Por un lado, me dicen qué es lo que el tipo va a consumir. Para maximizar su utilidad, y por otro lado me afecta sus ingresos, porque en estos modelos es importante que todo viene, digamos, las cantidades net físicas, digamos, las dotaciones, lo que hay para repartir y para intercambiar, viene prefijado. Entonces los precios me van a cambiar esas dotaciones también, ¿no? Y me van a hacer que un tipo sea más rico o más pobre, en definitiva, ¿no? Si un tipo nace y tiene mucho del bien 1, pero resulta que no le gusta el bien 1 y a nadie le gusta el bien 1, entonces en definitiva va a ser pobre, porque esas dotaciones no están valuadas en el mercado de una forma que sea, digamos, que se refleje en mayor consumo, ¿no? O sea, entonces esto es resolver maximización de la utilidad sujeto a restricciones, y después lo que habíamos visto, o sea, lo que hay que hacer es siempre definir qué es el equilibrio de Walras, ¿no? O sea, un equilibrio walrasiano es vectores de precios y vectores de cantidades, tal que es viable y es óptimo, ¿no? O sea, estas dos condiciones básicamente. Que la primera, la condición de viabilidad, es la archiconocida oferta igual a demanda, ¿no? Porque en definitiva lo que estamos buscando es, más allá de que está buscando que las cosas alcancen, ¿no? O sea, obviamente no podemos resolver algo donde todos consumen más de lo que hay, porque no existe eso, ¿sí? Pero también lo podemos interpretar como oferta igual a demanda, ¿no? Porque lo que comparamos es lo que el tipo decide consumir versus lo que hay, ¿no? Y como acá lo que hay está fijo, la oferta está fija, tenemos de un lado demanda, del otro lado oferta, ¿sí? Entonces, siempre hay que escribir qué es lo que queremos hallar, ¿no? Y esta sería la condición de viabilidad, y la otra de optimalidad, ¿no? Y acá la pueden poner de distintas maneras, pueden poner, digamos, también se puede poner como cada uno de los individuos maximiza su utilidad o elige óptimamente en base a sus preferencias, dadas las restricciones de presupuesto. Entonces, una vez que uno tiene eso, o sea, ¿dónde lo tenía? Perdón, ir al ejercicio. Una cosita, perdón. Sí. ¿Podrías poner en pantalla completa la diapositiva, tipo sin los marcadores al costado? Le puedo sacar esto. Ahí está, gracias. ¿Sí? Entonces, primer paso, digamos, ver cómo se comportan las demandas de las personas involucradas. Segundo paso, definir el equilibrio. O sea, quiero encontrar un vector de precios, un vector de cantidades demandadas, tal que las dos condiciones, viabilidad y optimalidad. Tercer paso, resolverlo, ¿no? ¿Y cómo se resuelve? Bueno, en definitiva, juntando las dos cosas. Haciendo oferta igual a la demanda, donde la demanda está, digamos, comportándose óptimamente porque ya la resolví, ¿sí? En estos ejercicios, en realidad, es más simple de lo que puede ser. ¿Qué es oferta y qué es demanda? Oferta son las dotaciones. En este ejercicio, por ejemplo, las dotaciones son 1 de cada uno de los bienes. Fíjense, el individuo A tiene 1 del 1 y 0 del 2. El individuo B tiene 0 del 1 y 1 del 2. Entonces, para cualquiera de los dos mercados, la oferta, las dotaciones son 1. Por otro lado, las demandas las obtenemos a partir de lo que resolvimos, y son demandas agregadas. O sea,
¿Qué significa agregadas? Bueno, de todos los individuos. ¿Cuántos individuos tenemos acá? 2, el A y el B. Entonces, fíjense, acá lo que nos da es una ecuación. Esta ecuación que aparece acá depende, ¿sí?, básicamente de los precios. Acá está escrito, yo quiero esto igual a esto. ¿Sí? ¿Qué problemas tuvieron con ese ejercicio? O sea, una vez que uno va, digamos, acuérdense, más o menos, digamos, uno los va guiando, ¿no? Pero la idea sería, primero quiero ver qué es lo que tengo, digamos, preferencias, tengo dotaciones, con esas preferencias los tipos maximizan utilidad, y con esto entonces lo que yo quiero ver es comportamientos óptimos. ¿Sí? Y después tengo que armar oferta igual a demanda, que es de donde voy a sacar los precios. Y así es como llego a la solución. La solución es el vector de precios, es este. A mí me interesan los precios relativos, porque no hay nominalidad en esta economía. Entonces, como pasa en varios casos, yo lo que digo, hay un numerario, por ejemplo, el 1 es 1 y el otro es S sobre el precio de 1, que como es 1, de ahí resuelvo P1 y P sub 2. Una vez que yo tengo esto, los precios, reemplazo acá y obtengo las demandas. Entonces tengo la demanda del individuo A, la demanda del individuo B de los dos bienes, ¿sí? Ahora, fíjense acá cuál es el truco, la ley de Walras. Tengo dos mercados, mercado del bien 1 y mercado del bien 2. Pero por ley de Walras solamente me tengo que fijar en uno. Porque si uno está en equilibrio, el otro también está en equilibrio. ¿Sí? Bien, no sé si hay una pregunta. Puede haber un caso, sí, puede haber un caso en el que uno de los consumidores consume 0, ¿sí? ¿Qué pasa? En este ejercicio, digamos, en este ejercicio particular, donde tenemos perdón, porque tengo que además arreglar con los chicos. Perdón. Está. En este ejercicio particular, en el cual tenemos Coe-Douglas, la Coe-Douglas tiene una particularidad, que es que la tasa marginal de sustitución, cuando uno de los consumos va a 0, se hace infinita. Entonces nunca vamos a encontrar que siempre y cuando le alcance la plata, ¿no? O sea, obviamente si tiene ingreso 0 no le queda otra. Pero si no tiene ingreso 0, nunca vamos a encontrar que decide consumir 0 de un bien. En este caso particular, Coe-Douglas. Podemos encontrar casos donde la solución es lo que se llama solución de esquina, donde la solución óptima es no consumir uno de los bienes, puede ser, ¿sí? Eso pasa, por ejemplo, con los sustitutos perfectos. Cuando uno tiene sustitutos perfectos, puede ser que decida consumir uno u otro. Entonces ahí sí uno encuentra que están esos casos, ¿sí? Esos ejercicios los van a ir viendo con los ayudantes, ¿sí? Donde van a armar ejemplos de equilibrio general con Coe-Douglas, equilibrio general con CES, equilibrio general con sustitutos perfectos y demás, ¿sí? Así que sí, eso puede pasar. Bueno, lo que quería mostrarles hoy es en la página web, ¿sí? Yo puse un zip que tiene distintas cosas, distintos materiales, y dentro de esos materiales hay una planilla de Excel.
¿sí? Que en realidad es una planilla de Excel que armaron del curso de Julio Fabris, digamos, para computar equilibrios generales en forma numérica, ¿sí? Y el armado es bien simple, ¿sí? Y más o menos ilustra cómo esto va funcionando. Supongamos el caso, que de hecho es el mismo caso este que yo puse acá como ejercicio, en el cual tenemos dos individuos, llamémoslo A y B. Cada uno de los individuos tiene preferencias Cobb-Douglas, llamémoslo con parámetros A y 1 menos A para cada uno de los bienes, ¿sí? Y supongamos que los individuos pueden tener cualquier tipo de dotación. O sea, de esto, perdón, a la vez hay dos bienes, para simplificar. O sea, acá es el caso de 2 por 2 por 2 es el más simple. Entonces acá tenemos dos individuos, dos bienes, y las dotaciones son genéricas, puede ser cualquier número. ¿Sí? Entonces, lo voy a resolver, o sea, yo les pido a ustedes que lo resuelvan analíticamente, igual que hicieron con el otro, pero acá lo voy a resolver numéricamente, ¿sí? Por ejemplo, supongamos el siguiente ejemplo. El consumidor A tiene, y acá me invento números, tiene del bien 1, el consumidor A tiene 50. Y del bien 2 tiene 40. ¿Sí? Y para simplificar voy a hacer que el otro consumidor tiene lo que falta para llegar a 100. O sea, el consumidor B del bien 1 tiene 50, cosa que 50 más 50 son 100. Y del bien 2 tiene, si acá tiene 40, acá tiene 60. ¿Sí? Esto es, acá me estoy armando un ejemplo cualquiera, ¿sí? Ahora, así estoy fijando los valores que tengo acá en las dotaciones. Por otro lado, voy a poner un valor para el parámetro A y para el parámetro B. Cualquiera. Acá elegí, por ejemplo, 0.6 para A, para digamos, el parámetro que define la Cobb-Douglas del individuo A. Y para el otro le puedo poner cualquier número. Vamos a poner el 0.5. ¿Sí? Para que sean diferentes, básicamente, ¿no? Estas cosas, básicamente, las estoy, digamos, las escribo, digamos, salen de los valores del ejercicio. ¿Sí? Por ejemplo, en el ejercicio anterior, de hecho, este era 1 y este era 0. Este era 0 y este era 1, ¿no? Si se acuerdan, la idea era el individuo A tenía una unidad de dotación del bien 1 y 0 unidades de dotación del bien 2. Y el individuo B tiene unidades de dotación del bien 1 y una unidad de dotación del bien 2. ¿Sí? Esto en realidad lo llamaba A y esto lo llamaba B. Este es el parámetro de la Cobb-Douglas del individuo 1 y este es el parámetro de la Cobb-Douglas del individuo 2. ¿No? Entonces acá lo que tengo armado, digamos, me computa numéricamente todas las cosas esas que yo puedo computar a mano. Por ejemplo, ¿qué es MA? MA, dados unos precios, ¿sí? Y acuérdense, acá ya sí tengo que ir viendo qué estructura de mercado tengo. Tengo dos bienes, entonces necesito dos precios. El precio de uno y el precio de dos. Voy a asumir que el precio de uno está fijo.
o sea que es numerario. Entonces, básicamente lo único que tengo que cambiar es el precio del bien 2, que siempre está en unidades del bien 1. Entonces, fíjense, no sé, llegan a ver esto, ¿no? O tengo que agrandarles la pantalla, que de hecho... Se llega a ver, se llega a ver. ¿Sí? Sí, ya veo, profe. ¿Por qué está tan lento esto? Bueno. Entonces, acá lo que le está calculando es, dados unos precios, que yo puedo jugar con estos precios, puedo poner cualquier valor acá, ¿no? Yo le puedo calcular cuál es su ingreso, ¿sí? Acuérdense, acá la clave está, su ingreso monetario en realidad depende de sus dotaciones, entonces al cambiar los precios, cambian las dotaciones y cambia su ingreso. Entonces acá, esto es P sub 1 por W sub 1 más P sub 2 por W2, ¿no? Entonces esto me lo calcula y acá me da 1. Este número 1 está calculado. Si yo le cambio los precios acá, me va a dar otro valor. Yo le pongo acá 2, por ejemplo. Bueno, acá este no cambia porque el individuo 1 tiene todo del 1 y nada del 2. Entonces, por más que cambie el precio del 2, no me va a cambiar su ingreso. ¿Sí? Pero sí me cambia para el individuo B, por ejemplo, ¿no? O sea que el individuo B es el que tiene todo del 2. Entonces acá yo le pongo, no sé, 10. Esto significa, digamos, le cambia el ingreso, ¿no? Y esto, fíjense, este Excel funciona para cualquier número. Yo puedo poner acá 1, 0 como en el ejercicio anterior, o puedo poner cualquier número acá y cualquier número acá. ¿Sí? Para la Cobb-Douglas, como esto ya lo sabemos, cómo funciona la Cobb-Douglas, entonces acá estas cosas las podemos calcular fácil. Pero si no, si fuera, por ejemplo, una función de utilidad un poco más compleja, como la CES, lo que uno debería hacer es primero resolverla analíticamente, tener la fórmula y después imputar la fórmula en Excel. ¿Sí? Después también me calcula, dados los precios, dados sus dotaciones, dada su evaluación de las dotaciones en base a su ingreso, le calculo la demanda óptima. ¿No? Alfa. ¿No? Y para la Cobb-Douglas, de vuelta, esto, como es el ejemplo típico que usamos los economistas, esto lo sabemos, es alfa multiplicado por el ingreso dividido el precio de 1. Y así como tengo la demanda del individuo A del bien 1, calculo la demanda del individuo A del bien 2. Y lo tengo para A y para B. Y finalmente, esto, digamos, no es muy complejo, simplemente una planilla de Excel. Le calculo el valor de la utilidad, ¿no? Esta es la utilidad de consumir estas dos cosas que están acá. Y esto UWA, fíjense que es la utilidad de consumir sus dotaciones. Como les decía, para la Cobb-Douglas, siempre y cuando haya un valor 0 en uno de los argumentos de la Cobb-Douglas, toda la utilidad es 0, con lo cual nunca se va a quedar en lo posible con eso. ¿Sí? Entonces ahora, pero bueno, ¿y cómo funciona el equilibrio de Walras? Bueno, pensemos en el siguiente mecanismo, ¿sí? De alguna manera los precios uno los observa en el mercado, ¿no? Y como economistas lo que creemos es que esos precios en realidad aparecen a partir de la igualdad de demanda con oferta. ¿Sí? Entonces uno puede preguntarse, bueno, ¿cómo es que el mercado llegó a ese equilibrio? ¿Sí? ¿Cómo hizo? ¿No? Entonces ahí, bueno,
digamos, el mecanismo teórico que tenemos en la cabeza de cómo funcionan estas cosas es que lo que estuvo pasando acá es que se hizo oferta igual a demanda, ¿no? Y pensemos el mecanismo original que pensó Walras para este equilibrio es el siguiente. Él dijo, supongamos que hay un subastador walrasiano. En realidad dijo subastador, ¿no? Que nosotros lo llamamos subastador walrasiano. Ese subastador walrasiano es como un ente que dice, bueno, vos sos individuo A, vos sos individuo B, dame tus dotaciones. Yo me hago cargo de tus dotaciones. ¿Sí? Ahora, con esas dotaciones, ¿sí? Yo lo que voy a hacer es, te voy a ofrecer determinados precios, ¿sí? Y vos me vas a decir cuánto querés consumir. O sea, vos me vas a hacer el cálculo de, con los precios que el subastador le va a dar, con esos precios se va a calcular, cada individuo se va a calcular un ingreso. Después se va a maximizar su utilidad. Y para maximizar su utilidad se va a básicamente resolver su demanda, y su demanda en definitiva es este objeto que nosotros teníamos acá. ¿Cuánto voy a consumir de acuerdo a los precios y de acuerdo al ingreso, ¿no? Y por cómo está funcionando esto es, yo dejé mis dotaciones, se las di al subastador walrasiano en consignación. Y el tipo me dice, mira, vos vas a hacer de esas dotaciones, no te preocupes, vos sos el dueño de esto. ¿Sí? Pero ahora, ¿sí? Yo te voy a ofrecer determinados precios. Y vos me vas a decir cuánto vas a consumir. Y para decirme cuánto vas a consumir, ten en cuenta que no puedes consumir más de lo que valen tus dotaciones. O sea, no podés consumir más de lo que vos tenés del bien 1 más lo que vos tenés del bien 2. Y eso para los dos individuos. Entonces es como que pensemos que el mercado funciona así. Yo soy dueño de tal cosa, pero hay un subastador que lo que hace es agarra mis dotaciones y dice, quédate tranquilo, yo las cuido, y me va ofreciendo precios. ¿Sí? Entonces con esos precios, ¿sí? A mí me dicen, mira, por ejemplo, ¿no? Y de hecho, este subastador no tiene información acerca de las preferencias de los individuos. Y ahí hay como digamos, son muy celosos los economistas, sobre todo los economistas, digamos, contemporáneos de Walras, acerca de, ojo, no hagan comparaciones entre individuos, cada individuo es soberano en cuanto a sus preferencias, ¿sí? Y de hecho es muy difícil saber cuáles son sus preferencias. Y el subastador, estamos asumiendo que no sabe sus preferencias. Los únicos que saben sus preferencias son los individuos. Ahora, lo que hace el subastador es propone distintos precios. Y de hecho, podemos pensar que el primero lo propone al azar. Elige cualquier número. ¿Sí? Por ejemplo, elige 1. Dice, bueno, no sé, empiezo a ver con precio de un numerario, el precio de 1 es igual a 1 y el precio de 2 es igual a 1. O sea, los dos valen lo mismo. ¿Sí? Y entonces le ofrece a los individuos, le dice, mira, a estos precios ¿cuánto vas a consumir? Y el tipo dice, hace el cálculo y dice, bueno, yo voy a consumir 0.6, me gustaría consumir 0.6 del bien 1 y 0.4 del bien 2. Eso dice el consumidor A. El consumidor B dice, yo voy a consumir 0.5 del bien 1, 0.5 del bien 2. Bueno, bárbaro. El subastador lo anota en una planillita y dice, si yo pongo los precios de 1,
voy a tener lo siguiente. La demanda agregada del mercado 1 va a ser 0.6 más 0.5. La demanda agregada del bien 2 va a ser 0.4 más 0.5. ¿No? Eso sería demanda por un lado. Y por otro lado tengo la oferta. Y la oferta la sabe el subastador porque el subastador se quedó en consignación con todas las dotaciones. Entonces, para esa oferta sabe que hay 1 en total del individuo 1, perdón, del bien 1 y 1 en total del bien 2. ¿Sí? Entonces, acá viene este subastador que hace que funcione la rueda del mercado. Demanda mayor a oferta en el mercado 1, demanda menor a oferta en el mercado 2. No es un equilibrio. ¿Sí? Hay algo que no hace que las cosas coincidan. ¿Sí? ¿Qué es lo que debería hacer este subastador walrasiano? Bueno, fíjense, recopilemos la información que nosotros tenemos. Exceso de demanda en el mercado 1. Exceso de oferta en el mercado 2. ¿Qué debería hacer? ¿Subir o bajar el precio del bien 2? Bajar el precio del bien 2. Claro, o sea, acá la idea es como están demandando poco, se supone, esto depende de las preferencias y todo, pero que son cosas que vamos a ir asumiendo, ¿no? Que es que el precio 2 estaba muy caro, entonces me consumían poco. Bueno, lo voy a subir entonces, ¿sí? Ahora fíjense, como son precios relativos, si yo subo el bien 2, es lo mismo que bajo el precio del bien 1. No, perdón. Al revés dije. Si yo tengo que bajar, ¿no? O sea, tengo que bajar el precio del bien 2, con lo cual subo el precio del bien 1. ¿No? Entonces, en vez de 1, no sé, dice, bueno, voy a probar 0.9. ¿Sí? De vuelta. Ofrece a las personas, le dice, mira, ahora los precios son estos. Decime qué querés consumir. Bueno, los tipos calculan, hace así, le dice cuando quiere consumir, hace los cálculos y seguimos de vuelta. Exceso de demanda en el mercado del bien 1, exceso de oferta en el mercado del bien 2, ¿no? Entonces lo tengo que bajar más todavía. Pongamos 85. ¿Sí? De vuelta. No llegué todavía. Bueno, y así el subastador sigue probando, ¿sí? Se supone que la idea, digamos, que propuso Walras acerca de cómo funciona este subastador está motivada, digamos, en la bolsa, ¿no? O sea, la idea de la bolsa o de las subastas, en realidad, que también que lo que hacen es se ofrecen distintos precios hasta que de alguna manera lo que están buscando es oferta igual a demanda. ¿Sí? Ahora, este precio nosotros lo podemos resolver en forma analítica como lo tenemos acá en este ejercicio. Se supone que es 1 menos A sobre B. Este debería ser el precio de equilibrio. ¿Sí? O sea, 1 menos A sería, a ver, 1 menos 0.6 dividido B, que es esto. Se supone que el precio de equilibrio me debería dar 8. ¿Sí? Pero el subastador walrasiano no lo sabe, porque, de vuelta, insistimos con esto, se supone que no hay ser que sea capaz de intuir las preferencias soberanas de cada uno de los individuos. Cada individuo consume y prefiere lo que se le canta. Entonces, pero más o menos el tipo se va guiando por exceso de oferta, exceso de demanda, ¿no? Y va probando. Dice, bueno, si yo tengo exceso de demanda en este mercado, bajo el precio. Si tengo exceso de oferta en otro mercado, o sea, perdón, si tengo exceso de oferta, bajo el precio.
exceso de demanda, sube el precio, ¿no? O sea, ¿qué es lo que uno hace en realidad en economía 1, ¿no? Cuando hace economía del CBC? Y esto me dice, si los cálculos están bien, cuando yo uso 0,8 de precio del bien 2 con numerario del bien 1 igual a 1, fíjense, oferta igual a demanda, ¿no? Si yo supiera las preferencias, como sabemos en los ejercicios, lo resolvemos analíticamente. Pero como el subastador balraciano no lo sabe, lo que hace es, va probando, ¿sí? Y va probando guiándose por oferta igual a demanda. O demanda mayor oferta, entonces tengo que hacer tal cosa, ¿no? Y ese mecanismo intuitivo, digamos, que uno lo da como así funcionan las cosas en el mundo. Cuando uno ve economía 1, en realidad es un armado teórico de cómo, digamos, es un modelo teórico acerca de cómo funcionan las cosas en la realidad. ¿Sí? Una pregunta, Gabriel. Sí. Por ahí medio boba, la verdad, pero justamente al punto de lo que venís diciendo, ¿cuál sería la necesidad de que haya un tercero subastador? ¿No podrían los individuos entre sí como hacer este proceso de ajuste? Creo que no, o sea, intuyo que no, pero no puedo terminar de explicarme por qué exactamente. Es que si vos tuvieras una economía de intercambio, ¿sí? En realidad, digamos, los dos tipos se juntan y se ponen de acuerdo. ¿No? O sea, a ver, yo tengo todo yo soy el individuo A, tengo todo del bien 1. Pero a mí me gustaría consumir un poco del bien 2. Vos sos el individuo B, tenés todo del bien 2 y nada del bien 1. A ver, juntémonos, intercambiemos, ¿sí? Así es como básicamente motivamos la idea de núcleo. Claro. ¿Sí? O sea, unos se van intercambiando, mira, a ver, mira, yo te doy un poquito de esto y veo que estoy más contento, vos también estás más contento, el intercambio se hace. Y así que las personas no, digamos, lo que uno quiere describir es una economía de mercado en el cual el individuo A no se junta nunca con el individuo B. ¿Sí? Nunca se ve en la cara, capaz nunca sabe que existe. Digamos, yo voy al kiosco, compro un caramelo a un precio, o no lo compro, y nunca le vi la cara al señor Arcor. No sé quién es. ¿Sí? Y no me interesa quién es. Yo lo único que sé es que con el precio está revelando toda la información acerca de qué es lo que yo quiero y cuánto quiero. ¿Sí? Y ahí viene, digamos, esta cita que yo puse acá ¿dónde estaba? Tanto la de Friedman como la de Hayek, ¿no? Que dice, digamos, lo que queremos hacer son los precios, ¿sí? Y en cierta manera lo que es importante acá es en una economía descentralizada. O sea, nunca se ven la cara los dos tipos, el A y el B. Acá obviamente son dos, digamos, acá uno diría, bueno, vamos muchachos, júntense y arreglen, ¿no? Pero la idea es, este ejercicio que estamos armando, se supone que es representativo de una economía mucho más compleja, con muchos más bienes, con muchos más individuos, ¿sí? Donde esto no, digamos, no se van a poder juntar. Entonces ahí los precios se forman obviamente sin la idea de este tercero, del subastador balraciano, ¿no? Pero es un digamos, un simulacro teórico, ¿no? No es que necesitas de este tercero, ¿sí? De hecho, pensemos, yendo más a la realidad, lo que pasaría es, yo tengo tantas dotaciones, otro tipo tiene tantas dotaciones y nunca me veo la cara, ¿no? De repente aparece un precio, digamos, no sé, supongamos un precio aleatorio, ¿no? Como empezamos acá, con cualquier número, ¿sí? Y yo digo, cuando quiero, y después resulta que, bueno, que
lo que nosotros queremos consumir es más de lo que hay. Bueno, eso hay algo que no están dando, ¿sí? Alguien me debería dar la pauta, bueno, ¿quién pone los precios? Bueno, en un modelo dinámico, porque acá la idea es, si fuera un modelo dinámico, yo voy probando, ¿sí? Por ejemplo, si todos queremos consumir más de lo que hay, obviamente es imposible, hay alguien que se va a quedar sin consumir, ¿sí? Pero eso ya implica un modelo mucho más complejo, ¿no? Es como que, en definitiva, el subastador balrasiano es una simplificación, ¿no? Para permitir que en un modelo estático, simultáneo, se resuelva todos estos precios y expliquemos de alguna manera la economía. Yo Claro. creo que por ahí viene. Claro, Pero pero no es como una autoridad central, o sea, aunque no conozca las preferencias, porque elige un vector de precios. sí, pero al planificador central lo vamos ese título se lo vamos a dar a un tipo que tiene más poder que el subastador balrasiano, que lo que hace es te dice cuánto tenés que consumir. Porque la idea Claro. del planificador central la vamos a dejar para una economía centralizada que quiere maximizar la utilidad social y que le interesan las personas, ¿sí? Pero que para obviarse este problema que los tipos se equivocan y que no se sabe las preferencias, vamos a asumir que sabe todo, ¿sí? Entonces, como que el subastador balrasiano solamente subasta a través de los precios. El planificador central va a hacer muchas otras cosas y, de hecho, la idea es, el planificador central no va a necesitar el mercado, no va a necesitar precios. Salvo que diga, Una va a pregunta. implementar, sí. Puede ser que no va a necesitar precios porque no se basan en las preferencias directamente. O sea, No. Lo que vamos a ver, a lo que vamos a llamar planificador central, hablo del planificador. el planificador central sí va a saber las preferencias. Y de hecho, el planificador central va a hacer lo siguiente. Va a decir, denme sus dotaciones. Igual que el subastador, ¿sí? Me dan las dotaciones, yo las tengo. De hecho, hago lo que quiero con estas dotaciones, que es diferente. Porque el subastador central, en definitiva, pensemos en un soviet, ¿no? En una economía socialista. El planificador central dice, vos tenés 2 vacas, bueno, bárbaro, ahora son mías, después veo cuánto te doy. Pero se supone que, además de eso, el planificador central va a repartir las vacas y va a repartir los caramelos entre las personas con un objetivo social, ¿sí? Y en definitiva sí le interesa la utilidad del tipo, no es que no le interesa, o sea, sí quiere hacerlo feliz. Lo que no necesariamente significa que la felicidad que le va a asignar a ese individuo tiene que ver con las dotaciones con las que el individuo nació. Entonces, sí, no, el planificador central sí va a conocer las preferencias y de hecho así va a decidir cuánto consume cada uno. Volviendo a eso, de hecho, esperen que ya les muestro un segundo. Entonces, en mi página web, ¿no? Yo puse acá en micro 1, puse acá en esto material auxiliar, puse un zip, ¿sí? En ese zip ustedes van a encontrar esta planilla de Excel con la cual pueden jugar acerca de, digamos, cómo funcionan estos mercados. Pero también en este zip, ¿sí? Van a encontrar unos papers que yo puse, que de hecho dentro de esos papers está este paper de Hayek que yo les mencioné, que es un paper en realidad bastante viejo, es del American Economic Review 1945, pero que es, digamos, es una de las obras maestras sobre esto. El paper de Friedman, de 1981, ¿sí? Y para lo que después lo vamos a
a mencionar, hay dos papers de un economista que se llama Oscar Lange, también premio Nobel, ¿sí? Dos papers que son anteriores, son de 1936. ¿Sí? Y el tipo lo que hace es, el tipo venía, digamos, de digamos, tenía una visión, digamos, pro-soviética, digamos, de administración central, ¿no? Y el tipo lo que hace es decir cómo y por qué funcionaría un socialismo. Digamos, pensemos en un socialismo en el sentido que hay un planificador central que se encarga de las dotaciones y con esas dotaciones decide quién va a consumir y quién no, y cuánto, ¿sí? Y cómo eso se relaciona con el equilibrio de Walras y con el óptimo de Pareto. ¿Sí? Yo creo que es una discusión genial, digamos, para entender, digamos, las diferencias entre, primero, entre cuestiones tan grandes como capitalismo y socialismo, pero también planificador central, también subastador walrasiano, ¿sí? Si se leen estos 4 papers, el de Friedman y el de Hayek, y estos dos de Lange, ¿sí? Van a tener digamos, una visión acerca de, digamos, de todos los pros y los contras y cómo se discuten uno del otro, de qué se puede hacer y qué no, qué puede hacer un planificador central, si es factible o no. O sea, todas esas discusiones, de hecho, es un debate que se dio, que ahora no, digamos, ahora obviamente no hay más socialismo, no se discute, pero que durante mucho tiempo hubo mucha discusión de un lado y del otro acerca de si se podían implementar estas cosas con mecanismos diferentes a los mecanismos de mercado. Gabriel, Bueno. ¿puedo hacer una Sí. pregunta? Decime, sí. Sí, el tema del subastador. Por ejemplo, en los casos que tenemos, no sé, bienes Giffen, ese tipo de bienes, ¿el subastador sabe siempre qué tipos de bienes son o no? A ver, uno podría armar. No. A ver, uno podría armar casos particulares, ¿no? Donde sería subastador con información imperfecta, ¿no? Pero el subastador walrasiano, tal como está pensado en el modelo de equilibrio, digamos, de Walras, no sabe nada de las preferencias. No lo sabe, tampoco, digamos, es como que no sabe que el tipo tiene que consumir pan para vivir. Y dice, él lo único que le interesa es oferta igual a demanda. Así que, o sea, la idea sería, digamos, de estos ejercicios que nosotros estamos armando acá, ¿sí? Lo que tratan de describir es el funcionamiento de una economía real, actual, digamos, de mercado, ¿no? Donde las cosas se intercambian a través de precios, ¿sí? Y sobre todo se intercambian a través de precios porque es una economía descentralizada donde no se ve en la cara. Solamente a través de las decisiones que toman para comprar o no comprar, ¿sí? O lo que es lo mismo, a través de su demanda, ¿no? Otra cosa para mencionar es que acá no hay producción, ¿sí? Es una economía en realidad de intercambio, de dotaciones nada más. Bueno. Bien. Ahora, digamos, una pregunta que se hacen acá, ¿no? Es ¿cómo sabemos que existe algún equilibrio? ¿Sí? O sea, ¿cómo sabemos que haciendo ese ejercicio de demanda igual oferta podemos encontrar ese equilibrio? ¿Sí? Entonces, la primera pregunta que vamos a responder es
lo que se llama la pregunta de existencia. ¿Existe un equilibrio de Walras? O mejor dicho, ¿existe al menos un equilibrio de Walras? ¿Sí? Vamos a mostrar, digamos, qué necesitamos para que exista ese equilibrio, con lo cual, digamos, nos quedamos tranquilos. Tiene sentido buscar precios de equilibrio porque existen precios que nos dan un equilibrio, ¿sí? Porque un problema sería si no existen esos precios que dan un equilibrio. ¿Sí? O sea, no hay forma, no hay manera que encuentres precios que te hacen oferta igual a demanda. ¿Sí? Ahí sería un problema, porque entonces hay algo que es incompatible. O sea, tenemos un modelo teórico que no nos da un equilibrio. ¿Sí? Y entonces, ¿para qué sirve el equilibrio? Bueno, en realidad hay una prueba de existencia. Ahora, acá yo me voy a manejar con dos cosas. Yo les puse en la página web, en el cronograma, ¿sí? Yo les puse unos links a unas clases grabadas, ¿sí? Para esta parte virtual vamos a usar un montón de esas clases grabadas, o por lo menos las que están ahí linkeadas. Y dentro de esas clases grabadas está la discusión de la prueba de la existencia, ¿sí? Nosotros lo que vamos a hacer acá es contarla en forma, informalmente, pero yo les pediría que ustedes vean ese video y que también vean la prueba que está, en este caso, en el libro de Varian. ¿Sí? O sea, porque acá la referencia central es el libro de Varian. ¿Sí? Y tiene una prueba de existencia de equilibrios de Walras más o menos accesible. Esta prueba de existencia tiene uso de matemática, ¿sí? Que cada vez se va poniendo más compleja, ¿sí? Pero que yo creo que al nivel, por ejemplo, que están variando, esto se puede más o menos manejar, ¿no? Y en particular acá aparece un elemento muy importante de la matemática, o mejor dicho, de la matemática aplicada, que es los teoremas del punto fijo. ¿Sí? ¿Qué es un teorema del punto fijo? Bueno, la idea sería la siguiente. Supongamos que tenemos una función que va de algo que lo vamos a llamar S, después le vamos a poner más detalle, un conjunto S, a otro conjunto S. O sea que es una función que tiene un dominio que puede ser, no sé, los reales, puede ser los números imaginarios, puede ser un intervalo, lo que sea, y que tiene una imagen, un resultado de la función, que también es el mismo conjunto. ¿Sí? Eso es lo que aparece acá. Es una función f cualquiera que va de S a S. ¿Sí? Es una función que va, por ejemplo, de los reales a los reales. O que va del intervalo 0,1 al intervalo 0,1. Un punto fijo de esta función es un valor x tal que f de x es igual a x. ¿Sí? La idea es como que un punto fijo es cuando yo hice lo que hago me da exactamente lo mismo. ¿Sí? Eso me da es como una idea de buscar algo que es estable, ¿no? Una estabilidad. Si yo estoy en x y le aplico f de x, sigo en x. Entonces si le aplico de vuelta f de x, sigo en x. Como que ahí me quedé. El ejemplo típico es
por ejemplo, supongamos una función que va, ¿no?, de un intervalo 0,1 a 0,1. O sea, esto significa, digamos, que x puede tomar valores en cualquier número entre 0 y 1. Y f de x va a tomar valores que van a estar entre 0 y 1. No significa que los va a tomar todos los valores. Significa que puede tomar valores en este espacio que está acá. Sería, por ejemplo, esta función. X está acá en el eje horizontal y en el eje vertical tenemos f de x. ¿No? Por ejemplo, esta f que está acá marcada. ¿Qué es lo que dice el teorema este del punto fijo? Me dice, si el conjunto es no vacío, S es no vacío, obviamente si es vacío estamos es un punto trivial. Y acá vienen más cuestiones técnicas. Compacto. ¿Sí? ¿Qué significa compacto? Compacto significa dos cosas. ¿Sí? De hecho, yo lo que les pediría es cuando vean esta prueba en el libro de Varian, complementenlo con... Varian se va a referir a los resultados en el apéndice, ¿sí?, donde le da uno más detalles, ¿sí? Y está bueno como... o sea, para ver un poco cómo se va matematizando toda esta teoría, ¿no? O sea, después capaz algunos que hagan teoría más adelante, teoría económica, estas cosas las van a seguir profundizando, otros capaz no, ¿sí? Pero siempre, digamos, la idea de la carrera en economía es mostrarles estas cosas y esto, digamos, es como, es capaz uno de los puntos de matemática más avanzada aplicada que van a usar. ¿Sí? Pero, ¿qué significa que sea compacto? Compacto significa que es un conjunto cerrado. Cerrado, dicho mal y pronto, significa que incluye los bordes, que no tiene agujeros, ¿sí? Y acotado. O sea, significa que, digamos, que tiene un borde, que yo lo puedo ver, no que es infinito, más o menos infinito. Cerrado y acotado significa compacto, que se usa mucho, o sea, pero en macro, en micro, en econometría, la idea de conjuntos compactos se usa mucho porque es lo que me permite trabajar con matemática, donde yo puedo probar cosas. Si yo estoy en un mundo en el cual las cosas son conjuntos abiertos o conjuntos no acotados, o se ponen imposibles o se ponen mucho más complejos. ¿Sí? Por eso es que, digamos, o sea, lo van a ver en un montón de contextos. El intervalo 0,1 es cerrado y acotado. O sea, incluye los bordes, no tiene saltos en el medio. Y es acotado porque va de 0 a 1. ¿No? Entonces, no vacío, compacto y convexo. ¿Sí? Y acá la idea es qué significa que un conjunto es convexo. Significa que si tomamos cualquiera dos puntos adentro de ese conjunto y hacemos combinaciones lineales, todas las combinaciones lineales están adentro. ¿Sí? Un conjunto que no es convexo sería este. Yo tomo este punto y este punto, los dos están adentro. Pero cuando tomo la combinación lineal, tengo puntos que están afuera. No es convexo. 0,1 es convexo, ¿no? O sea, si hago el promedio entre punto 5 y punto 6, está dentro. El promedio entre 0 y 1 está dentro. Cualquier combinación lineal entre 0 y 1 está dentro. Entonces dice, S es un conjunto no vacío, compacto y convexo, y F es una función continua.
Continua significa que no pega saltos. ¿Sí? La idea de continuidad se puede profundizar bastante, pero lo importante acá es que es una función que no pega saltos. Por ejemplo, esta que está acá. Significa que nunca levanto el lápiz. Contrariamente a esto que está acá. Acá vengo por acá, de repente levanto el lápiz y parto de acá a acá. Acá pego un salto. Hay una discontinuidad de la función. Entonces, si la función es continua, entonces existe un punto fijo. Existe un x tal que f de x es igual a x. Acá, por ejemplo. Hay un punto en el cual la función cruza el eje, la línea de 45 grados. ¿No? Acá se satisfacen todas las condiciones, acá no, porque no tengo continuidad. Entonces acá, fíjense, en ningún lado la función cruza el eje de 45. ¿Qué es lo que está fallando acá? La continuidad. ¿No podría esa discontinuidad estar más corrida como a la derecha y... Sí. Pero acá, en un teorema o en una proposición, vos siempre lo que necesitas son las condiciones. De hecho, acá... ahí siempre se va a cumplir si es continuo. En cambio, claro. Te dice cuándo se va a cumplir siempre, ¿no? O sea, pero sí, acá te está dando un contraejemplo. Obviamente, yo podría tener una función que es discontinua, pero cruza acá. Entonces, digamos, la idea de los teoremas es que te dice que algo, digamos, acá me dice siempre existe. ¿No? Claro. Y a lo que vamos a llegar, que de hecho ahora sí, yo lo que les voy a pedir es que vean la prueba. Y sobre todo la del libro de Varian, ¿no? Que es la que... para ver cómo se prueban estas cosas y sobre todo para este resultado que es súper importante. ¿Qué es lo que dice la prueba? Dice... Profe, perdón. Sí. No llegué a entender bien qué es el punto fijo. O sea, entendí toda digamos, la proposición, pero no llego a entender qué significa. ¿Qué significa? Es un valor de x tal que si vos le aplicás la función, te da x. Por definición es esto. X igual a f de x. Es esto. Esta es la definición de punto fijo. Bien. Existe un x tal que f de x es igual a x. Básicamente, lo que va a ser la prueba, que yo les pido que la vean en detalle, es usar el teorema del punto fijo para probar que existe un equilibrio de Walras. ¿Sí? Y lo que dice es, para la existencia del equilibrio de Walras, voy a necesitar dos condiciones. Primero, que la función de demanda neta, ¿se acuerdan? Z era lo que yo usaba para demanda menos oferta. Se llamaba demanda neta. Si es positiva es exceso de demanda, si es negativa es exceso de oferta. Y es lo que me dice en realidad si encuentro o no oferta igual a demanda. Esa función de demanda neta es una función continua. ¿Sí? Habría que ver, bueno, ahora yo se lo voy a mostrar, pero qué condiciones yo necesito para que la función de demanda neta sea continua. Y ojo que es la función de demanda neta agregada. O sea, los individuos de alguna manera tienen demandas netas. Cuando construyo la función de demanda neta agregada, esa función de demanda neta agregada es continua. Continua en realidad, va a centrar, o sea, ¿qué significa? ¿Qué tipo de función es?
es una función de ¿qué? De los precios. Acuérdense, las funciones de demanda son funciones de los precios. ¿Sí? O sea que es continua significa que no pega saltos. Que la demanda agregada no pega saltos. Esto por un lado. Y por otro lado que se satisface la ley de Walras. Acá creo que no hay tanto problema. ¿Sí? Si se satisfacen estas dos cosas, entonces la prueba esta dice existe un precio que hace que cumple con la condición con la definición de equilibrio walrasiano. ¿Sí? Y acá, digamos, acá está la prueba. Yo lo que les pediría es que, digamos, acá, yo creo que vean el video y vean la prueba en Variant, ¿sí? Y después la podemos discutir, pero digamos, como toda prueba, la idea es, obviamente uno podría discutir, bueno, ¿y por qué se le ocurrió esto y no otra manera? ¿Sí? Pero acá hay que, digamos, no sé, es bastante, digamos, al que se les ocurre las pruebas, en general son tipos que la tienen clara, que no es el caso. Yo no sé, o sea, es bastante complicado probar estas cosas, ¿sí? Más que complicado probarlas es, lo más difícil acá es, ¿cómo se te ocurre la idea para que la prueba funcione? ¿No? O sea, para probar estas cosas. Entonces, para que estemos como en el mismo nivel, esto funciona si ustedes la leen como yo también la leí, obviamente. Si a mí me hubieran puesto esto de entrada, a ver, probá esto, ni idea. No hubiera podido, seguramente. ¿No? Pero para eso están los libros que ya recopilan, digamos, las cosas inteligentes que usaron otras personas. Y yo quería concentrarme en esto. Vamos a analizar la prueba, pero más allá de las cuestiones técnicas, la vamos a analizar al revés. ¿En qué ejemplo no hubiera un equilibrio de Walras? Perdón, no habría, ¿no? ¿Sí? No habría un equilibrio de Walras. Bueno, acá hay un contraejemplo y después vamos a ver qué es lo que está pasando. Veamos. ¿Sí? Vamos a ver dos contraejemplos que están sacados, creo que estos gráficos por lo menos están sacados del libro de Mascolel, pero hay todos los libros tienen aún que otro contraejemplo. Supongamos este caso, supongamos el individuo 1 tiene curvas de indiferencia que tienen esta forma. ¿Sí? Son curvas de indiferencia correctas, no cumplen con ninguna de los supuestos más básicos, ¿sí? En particular cumple con la idea de monotonicidad, pero lo que no son es que no representan preferencias convexas. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, porque la idea de convexidad, digamos, como que en cierta manera yo le pedí a los ayudantes que algo vean, ¿sí? Pero no nos da el tiempo para detenernos paso por paso, ¿sí? Pero la intuición sí la sabemos. La idea de convexidad significa que si yo uno dos puntos, en particular, para simplificar, dos puntos sobre la curva de indiferencia, por ejemplo este y este, ¿no? Son dos puntos que para el tipo son indiferentes, porque están sobre la misma curva de indiferencia. Pero, si yo uno estos dos puntos, ¿sí?
me da cosas peores a las que estaba sobre esta curva de indiferencia. ¿Sí? O sea, si yo defino el conjunto de valores que son estrictamente preferidos a los que están sobre la curva de indiferencia, este conjunto, ¿sí? Si este conjunto es convexo, digo que las preferencias son convexas. Si este conjunto no es convexo, digo que las preferencias no son convexas. El hecho de que yo pueda unir dos puntos y tenga un segmento que está por afuera de este conjunto es un claro ejemplo de preferencias no convexas. O sea, acá la clave es que el individuo 1 tiene preferencias que son no convexas. Por eso tiene acá hay una curva de indiferencia. Esta que está acá tiene esta pancita y acá tiene la otra. Son dos curvas de indiferencia. El individuo 2 tiene curva de indiferencia estándar. Pongamos esta que está acá. ¿No? Tipo Coe-Douglas. Entonces ahora, o sea, acuérdense, ¿qué es un equilibrio de Walras? Es, parto de mis dotaciones, un punto acá adentro, ¿no? Y pruebo distintas líneas, ¿no? O sea, pruebo distintos precios, que los precios en realidad están representados por pendientes de esta línea que está acá. Hasta que encuentro, digamos, alguna, no sé cuál, que se supone que tiene que tener tangencia entre la curva de indiferencia del individuo 1 y del individuo 2. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa acá? Acá no hay forma que partiendo de estas dotaciones yo encuentre esa línea. ¿Sí? Y digamos acá, el tema es que justamente la no convexidad hace que los puntos de tangencia entre las curvas de indiferencia, ¿sí? Que no los pueda encontrar. O sea, que no pueden encontrar puntos de indiferencia entre esas... o sea, que no puedan encontrar puntos de tangencia adentro de la caja de Edgeworth. ¿Sí? Entonces acá, digamos, si yo propongo cualquier precio, en realidad, digamos, como esta línea que está acá representa un precio potencial, ¿sí? No puedo hacer, o sea, puedo hacerlo tangente a una de las curvas de indiferencia, como por ejemplo la del individuo 1, pero no la del individuo 2. Y al revés, o sea, cuando quiero hacer tangente con un individuo, no lo puedo hacer con el otro. ¿No? Entonces, este ejemplo de alguna manera me dice, ojo que digamos, la convexidad puede ser algo que vos tengas que necesitar para que las cosas funcionen. Ahora, después vamos a ver exactamente qué es lo que necesito, ¿no? Pero acá, digamos, este contraejemplo es ilustrativo acerca de qué sería que no existe un equilibrio de Walras. Bueno, cualquiera sea el precio, cualquiera sea el rayo que yo paso por estas dotaciones, los pruebo todos y no encuentro nunca un equilibrio walrasiano. ¿Sí? Acá no hay equilibrio walrasiano. Otro ejemplo, donde no hay existencia de equilibrio walrasiano. También este ejemplo está sacado de Mascolel. Supongamos dos individuos, ¿no? El 1 y el 2, y el 1 tiene curvas de indiferencia que son de este tipo. Lo que está pasando acá es que, digamos, las curvas de indiferencia se comportan normal, pero se vuelven, digamos, tangentes cuando se acercan acá a este eje que está acá, al eje vertical. ¿No? Y el individuo 2 tiene curvas de indiferencia que son crecientes, pero solamente le interesa consumir uno de los bienes. O sea, las curvas de indiferencia tienen esta forma. Significa, lo único que le interesa es el bien 1. El bien 2 le da lo mismo. ¿No? Entonces crecen en esta dirección.
Y voy a proponer unas dotaciones que están acá. Donde acá lo que está pasando es el individuo 1 tiene todo del bien 1. No, perdón. El individuo 1 tiene todo del bien 2 y nada del bien 1. Y al revés, el individuo 2 tiene todo del bien 2 y nada. Todo del bien 1 y nada del bien 2. ¿No? En este caso, básicamente, no hay forma que yo encuentre un precio, ¿sí?, para que el tipo se quede contento, se quede ahí. Para que los dos tipos se queden contentos. ¿Sí? De hecho, el único precio que funcionaría acá para buscar tangencia sería un precio en el cual me da una línea vertical, ¿no? O sea, sería que en esa línea vertical sería que el individuo 1, ante pequeñas variaciones del bien 1, está dispuesto a sustituir por infinito del bien 2. O sea que valora sería unos precios en los cuales digamos, P1 sobre P2 sería infinito. Ahora, si yo propongo estos precios, ¿sí?, no va a ser un equilibrio porque me voy a salir siempre por fuera de la caja de Edgeworth. Entonces, hay casos en los cuales los equilibrios de Walras no existen. Hay que buscarlos. Digamos, son como digamos, el caso típico de Coe-Douglas, que uno esperaría, va a satisfacer todas las condiciones para que el equilibrio de Walras exista, con lo cual siempre lo encontramos. Pero acá el tema es que si uno se va un poco por fuera de las Coe-Douglas y le pone no convexidad, le pone como acá, por ejemplo, lo que le estamos poniendo es no monotonicidad, porque el individuo 2 no le interesa el bien 2. Entonces ahí uno puede encontrar estos casos extremos. ¿Sí? De hecho, hay una forma más, digamos, hay otra forma de caracterizar esta existencia, ¿sí? O sea, ¿qué deberíamos tener sobre las preferencias para que haya existencia de equilibrio de Walras? O sea, es como que ¿qué podemos imponer sobre las preferencias de las personas? Que es lo único sobre lo cual nosotros podemos ir cambiando. Para que haya existencia. Bueno, y lo que aparece es un resultado bastante restrictivo. Que dice, mira, si vos querés garantizarte que no te vas a encontrar el caso raro en el cual no hay precio de equilibrio, las preferencias tienen que ser continuas, estrictamente convexas y fuertemente monótonas. O sea, continua que no pega salto, estrictamente convexa, la típica forma de la curva de indiferencia, y fuertemente monótona significa que en todas las direcciones al tipo le gusta consumir, ¿no? Con lo cual uno digamos, en términos teóricos lo que está diciendo es básicamente necesitamos cosas bastante fuertes. O sea, eso, por ejemplo, deja fuera el caso de complementos perfectos y ese tipo de preferencias, ¿no? Claro, no son o sea, hechas o que no son continuas. Sí. O sea, esto lo que te está diciendo básicamente es con complementos perfectos o sustitutos perfectos o, digamos, con esos casos, vos, ojo que vas a poder encontrar un contraejemplo. No significa que vos resuelvas el ejercicio y no puedas encontrar el equilibrio. Significa que alguien te puede encontrar un caso raro en el cual no hay existencia. ¿Sí? Con lo cual estamos descartando, digamos, bastantes cosas, ¿no? O sea, la verdad que es un resultado bastante restrictivo, porque necesitamos que la gente se comporte de una manera
que capaz es demasiado pedirle, ¿no? Pero bueno, o sea, es como que en cierta manera la idea es, si vamos a trabajar con equilibrios walrasianos, necesitamos, si pudiéramos, antes de buscar ese equilibrio walrasiano, ¿qué necesitamos para que haya una solución? Y el ejemplo Coe-Douglas es el típico, ¿no? O sea, Coe-Douglas son preferencias continuas, estrictamente convexas y fuertemente monótonas. Y fíjense que, por ejemplo, con estas cosas se satisfacen las dos condiciones que pide el ejercicio, el teorema tal como lo presenta Badian, que es como una forma más simple. Continuidad y ley de Walras. ¿Sí? Pero para descartar todos los casos en realidad, y acá digamos no lo vamos a ver, yo lo que les pediría es que la prueba de existencia la vean al nivel del libro de Badian, ¿sí? Profe. Pero, sí, ahí, dame un segundo, pero tanto el libro de Giri y Rennie como el de Mascolel tienen pruebas como más generales, ¿sí? Y que implican cosas más, no tan intuitivas. Sí, decime. Me quedó una duda con el tema de P por Z evaluado en P, que es C igual a 0. Sí. Estamos hablando de que P y Z son vectores, ¿no? Sí. ¿Y no podría darse el caso que el producto escalar dé 0, aun cuando hay excesos de demanda y excesos de oferta? Sí, es que la ley de Walras te dice eso. De hecho, la ley de Walras te dice, mira. Ah, está bien, pero no significa que todos los mercados están en equilibrio. No. Está bien. Sí, Significa que si vos tenés exceso de demanda en un mercado, tenés que tener exceso de oferta en el otro. Está bien, lo había entendido mal entonces. Pensé que esa era condición necesaria para un equilibrio. No, o sea, esto puede cumplirse para cualquier precio, no necesariamente el precio de equilibrio. Ok, está bien, gracias, profe. No, de nada. Bueno, entonces, esto es algo que les pido que lo vean, o sea, cómo analizar la existencia, ¿sí? Pero ahora uno podría, por ejemplo, hacerse otras preguntas. Supongamos que probamos existencia, ¿sí? Bárbaro, ¿sí? Por lo menos sabemos que va a haber un equilibrio. ¿Cómo sabemos que ese equilibrio es único? ¿Sí? Porque, digamos, en la práctica, cuando uno resuelve modelos económicos, ¿sí? Uno busca un equilibrio, ¿no? Pero la existencia dice que existe, no dice que es único. Podría haber un montón de equilibrios. De hecho, pensemos el ejemplo este que está acá. Supongamos unas dotaciones acá en el medio. Y supongamos que para los dos individuos tienen sustitutos perfectos. ¿No? Y que las pendientes coinciden en la caja de ellos. Entonces, en este punto, con la misma pendiente, unos precios relativos que tengan la misma pendiente de las curvas de indiferencia de los dos individuos y que pase por el omega de las dotaciones agregadas, de las dotaciones individuales, me dice cualquier punto sobre esta línea es un equilibrio de Walras. O sea, básicamente todos son equilibrios de Walras. Entonces, es como que puede darse el caso en el que tengo equilibrio, pero tengo muchos equilibrios. ¿Sí? Y a uno le gustan las cosas que no solamente existan, sino que sean únicas, ¿no? Porque si yo digo, mira, sí, vas a encontrar un equilibrio, ¿no? Pero puede ser que el bien 1, que, digamos, por ejemplo, puede ser que
que el bien 1 valga 10 y el bien 2 valga 1, o al revés, que el bien 2 valga 10 y el otro 1, ¿no? Entonces ahí me está diciendo puede ser cualquier cosa. Puede ser tanto una cosa como la otra. O puede ser que un individuo consuma mucho de uno en un equilibrio y en el otro sea al revés y los dos son equilibrios, ¿no? Entonces es como que a la vez que nos preguntamos acerca de la existencia, siempre se pregunta acerca de la unicidad. Ahí también yo les cuento en la diapositiva, en la clase grabada, esa que está en el... que yo les puse el link, también les cuento, digamos, les pido que vean la prueba de unicidad tal como la presenta Varian, ¿no? Y yo lo que me quería centrar es en este ejemplo. Este ejemplo está también sacado del libro de Mascolel. ¿Sí? ¿Qué es lo que caracteriza este ejemplo? Es un ejemplo que, de hecho, numéricamente está resuelto, que también yo les puse acá, cómo se resuelve, cómo se arma numéricamente estos ejercicios, ¿no? Es un ejemplo que tiene no uno, sino 3 equilibrios de Walras. ¿Sí? Y, digamos, no hay nada raro en estas preferencias que diga, no, eso es un caso, acá me está metiendo cualquier cosa, pues esto es rarísimo, esto no existe. No, o sea, ¿por qué no? No, ¿por qué no podría aparecer este caso? Entonces acá la idea es, si de estas dotaciones hay 3 rayos con 3 pendientes, que cada uno de los rayos encuentra la típica tangencia de las curvas de indiferencia. Entonces, fíjense, acá me dice, mira, acá muchos es como que no estoy explicando nada. O sea, porque en definitiva yo lo que quiero explicar es por qué tal cosa vale tanto y tal otra vale otra cosa. ¿Por qué el bien 1 vale más que el bien 2? ¿No? ¿Por qué digamos, el agua es más barata que el diamante? O sea, y si a mí me da, si yo resuelvo el modelo y me puede dar una cosa y me puede dar la otra, bueno, entonces no, hay algo que no funciona, ¿no? Entonces, preguntas de unicidad son importantes, ¿sí? Y en realidad lo que uno tiene que hacer es, bueno, de vuelta, bueno, tengo que poner más cosas sobre las preferencias. Tengo que ponerle más supuestos. Es como que cada vez los individuos van cargando una mochila enorme de cada vez más cosas, más supuestos, más comportamientos, o lo que es lo mismo, descartando ciertos casos que, bueno, no lo vamos a usar porque nos puede dar mal, ¿sí? Pero bueno, digamos, así se va armando la teoría sobre, digamos, sobre equilibrio general. O sea, así se arman, digamos, las condiciones suficientes y condiciones necesarias, ¿no? Es como que, bueno, si vos querés darte el lujo de que vas a encontrar el equilibrio walrasiano, que ese equilibrio sea único, bueno, tenés que imponerle un montón de supuestos, como por ejemplo que esta prueba sí está en la grabación. Una condición suficiente es que todos los bienes sean sustitutos brutos. ¿Sí? O sea, y esto sí es fuerte. O sea, que sea sustituto bruto significa que si aumenta el precio del bien A, inmediatamente yo voy a consumir más del bien B. Yo voy a sustituir uno por otro. No una sustitución perfecta, pero en lo que llamamos una sustitución bruta. ¿Sí? Yo me voy a pasar de un bien al otro. ¿Sí? Que de vuelta,
eso me está descartando, pero millones de casos, como por ejemplo, preferencias que tienen todo tipo de complementariedad, ¿no? Pero ahí, digamos, es como que uno va buscando nichos en los cuales, bueno, si yo asumo esto, garantizo unicidad, ¿no? Y uno podría decir que de cierta manera los modelos económicos, ¿sí?, se arman convenientemente para que funcionen para, por ejemplo, tener existencia y tener unicidad, ¿no? Por eso, por ejemplo, se usa la Codd-Douglas, ¿sí? Es como que la Codd-Douglas sirve para todo porque cumple con todos los tics que nosotros necesitamos. Bien. ¿Alguna pregunta hasta ahora? ¿Sí? En cierta manera yo les conté, digamos, muy por arriba las cosas que quiero que ustedes vayan viendo. Así que como les estoy pasando la pelota a ustedes, ¿sí? Y sí o sí hay que leer el libro de Varian, ¿ok? Los capítulos del libro de Varian son esenciales para lo que venimos haciendo acá. ¿Preguntas? Yo tengo una pregunta, pero como del material. La clase grabada no la puedo encontrar en el sitio. A ver. Un segundo. ¿Que no la baja? No encuentro dónde está. O sea, en qué parte estaría. Si en material auxiliar o... Sí. Mira, vas acá a donde dice cronograma. Sí, perdón. Ahí. Ah, sí, pero... Sí, lo vi ese link y lo intenté poner del Excel y también no me aparece. Ahí va, a ver, capaz no lo actualicé. Da un segundo, sí, ahí está. Sí, lo actualicé. Este link. O sea, si abrís este link, te debería abrir el video un MP4. Esto es. Lo abrí, pero no me aparece el 404, que no hay nada. A ver. Puede ser que. Déjame que lo pruebo, si no lo subo ahora, ¿sí? Porque estoy armando esto. Profe, yo acabo de intentar lo mismo y no, me dice no phone, así que tampoco se puede. A ver, déjame que ya lo subo. A ver. Voy a subir ahora si obviamente lo vemos. Lo pueden ver. Ya sé, no, está bien. Puede ser que cuando preparé todo esto, traté de subirlo, pero como es pesado, entonces nunca llegué a subirlo. Segundo, el link está en el Excel, como que no es un link, o sea, porque dice primer y segundo trimestre del bienestar y no está separado por barritas ni nada. No, porque. No, pero se llama así el MP4. A ver. Son dos MP4. ¿Sí? Que el nombre. El nombre tiene espacios, o sea, no pasa nada. Ahí lo estoy subiendo. Así que se supone que ahora en 2 minutos está disponible. Pero sí, los dos links, ahora que lo subí, digamos, los dos links deberían funcionar. Parte de pantalla de vuelta. ¿Dónde está? Acá. Ahora lo chequeamos que haya subido, pero sí, los dos links están. Y son MP4, o sea, son MP4 que el nombre del MP4 tiene espacios, no hay problema con eso. Bueno. Bueno, entonces
Nos queda ver algo que sí lo vamos a ver la clase pasada porque no está en la grabación y que vuelve a la historia original, ¿no? O sea, es como que nosotros dijimos, bueno, para armar estos equilibrios, lo que pensamos es en la idea de el subastador balraciano, ¿no? Y el subastador balraciano lo que hace es esto que yo les cuento. Primero dice, propone precios aleatorios, ¿sí? O sea, es como que lo que dice el libro de Balraz es, grita unos precios cualquiera, ¿no? Obviamente esos precios pueden o no ser de equilibrios. Entonces con esos precios cada individuo, ¿no? Es como que llena como funciona la bolsa, ¿no? O como funcionaba en ese momento, ¿no? Las personas anotaban en unos papelitos cuánto querían comprar y cuánto querían vender, ¿sí? Unos tickets, por ejemplo, ¿no? Recoge los tickets y con esos tickets va viendo si hay exceso de demanda o de oferta. Si no cumplió con exceso de demanda y oferta en todos los mercados, ya que es importante, estamos en equilibrio general, o sea, el tipo este subastador se tiene que preocupar por todos los mercados, tiene que hacerlo de vuelta, ¿sí? Este proceso se llama proceso de ajuste, ¿no? Y acá aparece esta palabra del francés, no sé cómo se pronuncia, pero yo me imagino tâtonnement, que es como esta idea de ir probando, ¿no? Ir ofreciendo distintos precios. No, pero fíjense que es un problema potencialmente complejo, porque tenemos K bienes. O sea, supongamos que tenemos K mercados. K puede ser grande o puede ser chico. En una economía real, K es grande. De los cuales tenemos que encontrar K-1 precios relativos y K cantidades. Entonces, esto es como que en realidad la cantidad de cosas que tenemos que encontrar es 2K-1. Si K es grande, esto es un número potencialmente grande, con lo cual de manera centralizada este subastador balraciano no va a existir. Bueno, ahí lo subió. Ahí subí. Ahí está. ¿Me escuchan? Sí. Sí. Ah, no sé qué pasó. Pero ahí, sí, ahí subí los dos videos. Así que están ahora. Sí, es más o menos la misma idea de la mano invisible de Smith, ¿no? Solamente que acá, digamos, Smith básicamente con la mano invisible es, de alguna manera, es como que no le pone rostro ni actividades concretas al tipo de la mano invisible, ¿no? Acá Balraz se tomó el trabajo de, bueno, en concreto, ¿qué es lo que debería hacer? ¿No? Y como que cuenta una historia de cómo debería comportarse, ¿no? Y de hecho, lo último que quería mencionar es, a la vez de la existencia y de la unicidad, la otra pregunta que se hace siempre es la estabilidad de los equilibrios. Porque, digamos, acá es como que si se supone que el tipo, digamos, fue probando esto, porque así creemos que funciona el mercado, ¿no? Se supone que cuanto más cerca está, ¿sí? Como que se va acercando, digamos, de manera digamos, secuencial a ese equilibrio. Si yo estoy cerca, debería quedarme en ese entorno cerca. O lo que es lo mismo, digamos, otra forma de verlo es, si yo llegué al equilibrio
me debería quedar en ese equilibrio, por más que tenga pequeñas perturbaciones con respecto a ese equilibrio, ¿no? Entonces, también se puede probar estabilidad de vuelta con más supuestos. Lo vamos a ver la clase que viene, porque si no ahora ya quedó demasiado larga. Y también los invito a que vean el libro de Variant en particular. Y ahí vamos a contar todos los detalles de cómo funciona este ente, este subastador balraciano. Porque en definitiva, lo único que va a hacer el tipo, o sea, los detalles matemáticos los voy a contar la próxima vez. Pero en definitiva, lo único que le estamos diciendo, vos lo único que tenés que hacer es pones unos precios. Si en un mercado, el mercado X o el mercado K, tenés exceso de demanda, tenés que subir el precio. Si en el mercado K tenés exceso de oferta, tenés que bajar el precio. Es lo único que tenés que hacer. ¿Sí? Entonces, es como que, en definitiva, la persona lo único que tiene que hacer es algo como esto, ¿no? Supongamos, digamos, una secuencia de precios, ¿no? Un precio inicial, lo vuelve a probar, lo vuelve a probar y así va avanzando en el tiempo, ¿no? Entonces, esto está indexado por T. ¿Sí? Y supongamos que le damos una regla de comportamiento que dice: si en tal mercado vas a tener que subir o bajar el precio, depende de si en ese mercado tenías exceso de demanda o exceso de oferta. Esta ecuación que está acá, esto es una ecuación, esto es un modelo dinámico de ecuaciones diferenciales. Acá las cosas se complican, pero lo vamos a hacer simple, ¿sí? Y acá lo que le estás diciendo, mira, este tipo lo único que tiene que hacer, no tiene que ser, digamos, Einstein para manejar un mercado. Lo único que tiene que hacer es fijarse si hay exceso de oferta o exceso de demanda. Si en el mercado X hay exceso de oferta, tiene que bajar el precio. Si hay exceso de demanda, va a subir el precio. Nada más, ¿sí? Entonces, una ecuación diferencial lo que te permite es ver, bueno, si vos te vas a ir acercando o no al equilibrio, ¿no? Y esto se llama análisis de estabilidad, que lo vamos a dejar para el lunes que viene, ¿sí? Porque como que es interesante ver cómo matemáticamente se van comportando este subastador balraciano. Bueno, antes de irme quería probar a ver si ahora sí funciona. Sí, funciona, ahí está. Ahí lo subí, así que están. Bien, ahí estoy yo. Bueno, vamos terminando. No sé si alguno tiene algo para comentar, preguntar. ¿Preguntas? Antes que me olvide, o sea, esta materia, digamos, micro 2 está pensada más o menos para la parte final, ¿no? De la... Perdón, la parte final de la carrera, ¿no? Uy, se cortó. ¿Se cortó o no? Uy, No, te escucho, profe. Sí, ahí está. Esta materia está pensada para la parte final de la carrera, ¿no? Y me vienen comentando que no tienen mucha información acerca de distintas posibilidades para hacer másters. Y sobre todo, digamos, no saben mucho bien si hay que hacer un máster o no y demás.
Entonces yo lo que hice es el 13 de septiembre, o sea, de acá a 2 semanas, hablé con unos chicos que están a recibir las materias en San Andrés, en Itela, en la UBA, en La Plata y en otras, ¿sí? Y la idea es que les cuenten a los estudiantes o los potenciales graduados por qué habría que hacer una maestría o no, y distintas posibilidades, que cuenten su experiencia y demás, ¿sí? Y eso está pensado para el 13 de septiembre, así que si a uno le interesa, yo la semana que viene les doy el link, va a ser un link de Teams como este, y sería después de la clase, porque lunes a las 7, o sea, sería después de que terminamos, si a uno le interesa, son bienvenidos a escuchar distintas experiencias para la maestría y sobre todo para, digamos, una pregunta que siempre se hacen es, bueno, sí, yo quiero hacer una maestría, pero ¿cuál y dónde? ¿Y por qué tal y no la otra? ¿No? Entonces, estaría bueno escuchar lo que dicen los que están haciendo la maestría ahora. ¿Sí? Así que bueno, eso es 13 de septiembre a las 7, o sea, justo después de la clase que tenemos. Bueno, más allá de eso, ¿preguntas sobre esto? ¿Algo que quieran comentar? Profe, ¿la clase que viene seguimos con... ¿El miércoles seguimos con teoría o vamos a hacer ejercicios con ayudantes? No, voy a empezar a hacer más ejercicios de la parte de equilibrio general. Bueno, entonces hoy hicimos una clase de corrido bastante larga, la verdad. No sé por qué